Continuando con los temas de la unidad 2 y que hacen referencia a situaciones moleculares que están vinculadas con el desarrollo de la obesidad, vamos a revisar algunos mecanismos de regulación de la ingesta de alimentos. Es importante recordar que los mecanismos generales para la regulación del peso y del apetito tienen que ver con este balance de energía de la ingesta que cada día nosotros tenemos. La ingesta está regulada por señalizaciones de nuestro sistema nervioso central. Estas señales están constituidas por hormonas y por otros péptidos que comunicarán esas señales del sistema nervioso central con nuestro tejido adiposo. Muchas de estas señales estarán respondiendo incluso a diferentes tipos de nutrientes, como lo pudiera ser las proteínas o incluso los hidratos de carbono. Y de esta manera, nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema y nuestro tejido adiposo están en una continua comunicación. Esta comunicación llega a fallar cuando existe una condición de sobrepeso y obesidad. Y estos fallos pueden ser el resultado ya sea de un tejido adiposo excesivo o incluso de expresión genética alterada, principalmente por cuestiones epigenéticas. A manera de repaso, vamos a recordar que los mecanismos del hambre están bien definidos. Y bueno, el hambre por sí se define como la necesidad fisiológica de ingerir alimentos para satisfacer nuestras necesidades. Después del tiempo de hambre viene un espacio de contracciones estomacales para que el estómago quede vacío. Y cuando tenemos hambre significa que el cuerpo fisiológicamente necesita algún tipo de consumo de energía. Esto bajo una condición de salud o normal. Entonces recordemos que los procesos responsables del control de la ingesta van a depender de señales internas, como esa sensación de tener hambre, de factores ambientales, como por ejemplo estar en un restaurante o estar oliendo comida, y también de ciertas características organolépticas del alimento. Todas estas circunstancias activarán diferentes mecanismos dentro de nuestro cuerpo para tener esa sensación de hambre e ingerir nuestros alimentos. La sensación de hambre, como comentaba entonces, viene de tener el estómago vacío. Esto estimulará a la hormona gastrina y a la grelina, que a su vez estarán respondiendo a la disminución de la glucosa circulante. Cuando los tres primeros pasos ocurren, habrá la estimulación del hipotálamo. El hipotálamo tiene un papel primordial en este control de regulación de la ingesta. De hecho, es el centro regulador e incluso se le va a conocer como el reloj de la ingesta, y que muchas veces va a estar este reloj y este centro de control va a estar alterado. Cuando llega la estimulación al hipotálamo, ocurrirá una secreción de diferentes
péptidos principalmente y hormonas a los cuales se le van a conocer como orexinas. Principalmente, no son todos, el neuropéptido Y y las orexinas A y B. Esto es a grosso modo cómo está regulado el proceso de hambre. Sin embargo, es importante recordar que es un proceso muchísimo más complejo, ya que interviene tanto circunstancias del aparato digestivo, la cantidad de nutrientes circulantes como la glucosa, incluso los depósitos de grasa y de glucógeno, el estado del metabolismo celular y también nuestro sistema nervioso periférico y nuestro sistema nervioso central. Ahora bien, también hay que recordar que los reguladores de la ingesta van a ser de corto plazo y también de mediano a largo plazo. En el caso de los reguladores de la ingesta de corto plazo, van a comprender factores que van a estar encargados para determinar el inicio y el final de nuestra ingesta, es decir, cuando sentimos hambre y cuando vamos a sentirnos saciados. La entrada del alimento que generalmente va a estar respondiendo a las señales del tracto gastrointestinal serán nuestros principales reguladores de corto plazo. Sin embargo, la señalización de nuestro tracto gastrointestinal no es suficiente para regular la ingesta ni el balance energético. Para regular este último se requiere de una interacción con reguladores que se le van a conocer de mediano a largo plazo para que esta regulación energética y también la regulación de la adiposidad corporal ocurra. Los mediadores a largo plazo y de mediano plazo son mecanismos que tienen por objetivo principalmente el mantenimiento de peso corporal y la reserva grasa. Estos mecanismos pueden ser principalmente hormonales y que van a estar principalmente respondiendo a la cantidad de reserva grasa que nosotros tenemos en el cuerpo. Van a también estar siendo modulados por actividades de nuestros sistemas neuronales y neuroendocrinos. A continuación, se enlistan algunos péptidos, neuropéptidos y hormonas que están participando en la regulación de nuestra ingesta. Tendremos aquellos que son orexigénicos o que aumentan nuestra ingesta y también tendremos aquellos que son anorexigénicos o que disminuyen nuestra ingesta. Muchos de estos trabajan en una contrarregulación de otros. En el caso de nuestros péptidos anorexigénicos, algunos de corto plazo son, por ejemplo, la noradrenalina y la dopamina, pero algunos otros de largo plazo podrían ser las orexinas, la grelina, que vamos a ver un poco más adelante de esta cápsula. Pero uno muy importante es el neuropéptido Y. Y también, si ustedes pueden localizar o relacionar, el péptido de melanocortina MCH, el cual, si ustedes recordarán en el abordaje genético, estos dos péptidos tienen implicaciones importantes cuando falla algún tipo de regulación genética. En el caso de la disminución de la ingesta, vamos a tener hormonas tan importantes como lo es la insulina y la leptina. Todas las hormonas lo son, sin embargo, vamos a poner este énfasis porque tanto la insulina como la leptina tienen mecanismos moleculares muy interesantes ligados al tejido adiposo y a su cantidad e incluso a las comorbilidades que se generan por no tener un tejido adiposo sano. Como les comentaba, el hipotálamo se le va a conocer como el centro de regulación del hambre. En el hipotálamo jugarán una contrarregulación de factores
orexigénicos y anorexigénicos. Esta regulación y contrarregulación dependerán de las diferentes señales que diferentes órganos estarán enviando a este centro regulador. En el caso del hipotálamo, va a estar regulado por señales de tipo neuronal, como lo van a hacer por algunos péptidos como las catecolaminas, pero también por cuestiones hormonales como la insulina, como la leptina y también, como les comentaba, por algunos procesos del tracto gastrointestinal y del tejido adiposo. En el caso del tejido adiposo, del páncreas, en el caso de su secreción de insulina y del estómago, vamos a considerarlos como de los órganos más importantes para la regulación del hambre y saciedad. Sin embargo, quiero dar énfasis en que no son los únicos. Incluso actualmente se estudia al intestino y el tipo de microbioma que éste tiene para la regulación del apetito. El primer orexigénico que vamos a revisar rápidamente es el neuropéptido Y. El neuropéptido Y es uno de los péptidos más abundantes del cerebro y sus fibras van a estar principalmente abundantes y funcionales en el núcleo arqueado, y estas se van a proyectar esas fibras nerviosas como una red hacia arriba del núcleo, hacia el núcleo paraventricular. El neuropéptido Y se le conoce por su gran efecto hiperfágico y también va a expresar algunas proteínas importantes como la AGRP, que también, si la recuerdan, es una de las proteínas e incluso de las expresiones genéticas en las obesidades monogénicas e incluso en algunas áreas de las obesidades poligénicas que se van a encontrar expresados o sobreexpresados en la obesidad. Este va a defender, por así decirlo, al organismo de la desnutrición. Y quiero que se entienda esto porque el neuropéptido Y, el sentir hambre, es un mecanismo de defensa porque nuestro cuerpo no nos va a dejar morir en sí por inanición. Por eso vamos a sentir hambre. La función orexigénica que este va a tener está ligada a la ganancia de peso e incluso al gasto energético. El neuropéptido Y lo vamos a encontrar en grandes cantidades en el ayuno. Y hasta el momento se han reportado que este neuropéptido va a tener 5 tipos de receptores. La proteína Gouty, o también AGRP, se va, como mencioné hace un momento, a coexpresar con el neuropéptido Y. Y va a estar también coexpresadas en las neuronas que están trabajando en este núcleo arcuato. También se va a distribuir en la parte de arriba del hipotálamo hacia el núcleo paraventricular. Y la proteína Gouty va a ayudar a la ganancia de peso. Este va a ser un agonista, es decir, un ayudador endógeno también del MCR4, del portador de melanocortina. Principalmente la proteína Gouty se relaciona con la preferencia a los alimentos grasos y tiene un papel crucial en las condiciones de alta demanda, como por ejemplo el embarazo y lactancia. Es decir, que esta proteína se ha encontrado en concentraciones más elevadas en estas condiciones fisiológicas.
Sin embargo, la proteína Gouty no se le va a conocer o a considerar como una señalización con la cual se inicia la ingesta, no así como en el caso del neuropéptido Y. Otra hormona muy importante, como ya les mencionaba, es la hormona concentradora de mielina, que es la MCH. Esta se va a encontrar en las áreas laterales, o sus receptores más bien se van a encontrar en las áreas laterales del hipotálamo y se van a unir también a las áreas que se le van a conocer como MCHR1, también receptores de melanocortina. Los receptores de la melanocortina son 5, se han descrito incluso por allá 6 en modelos animales. Sin embargo, bueno, ahí te vamos a mencionar este. Y bueno, este se va a sobreexpresar en el ayuno y en modelos animales se ha visto que cuando se suprime estas señalizaciones, lo que va a ocurrir es que los ratoncitos comen menos y son más delgados. Va a tener acciones de inhibición en el eje hipotalámico y también se le reconoce como un regulador del apetito y del gasto energético y del gasto de energía. Entonces, este receptor es un regulador de mediano y largo plazo. Continuando con otras orexinas, yo les comentaba que había de tipo A y de tipo B. En el caso de las orexinas, estas orexinas van a codificarse o van a surgir del mismo gen, solo que van a ser producidas en diferentes áreas. Van a regular la aparición del hambre, de la sed, del balance energético, de la temperatura, del ritmo del sueño e incluso de la ingesta. En el caso de la orexina A, va a tener su receptor en el que se le va a conocer como OX1R o núcleo medial y va a tener un mayor efecto de hiperfagia que la orexina B. En el caso de la orexina B, tendremos un receptor que se le va a llamar OX2R y que se va a unir al núcleo paraventricular. Pero esta orexina va a regular el apetito a corto plazo y también se va a encontrar asociada a la producción y regulación de insulina y leptina. Algo muy interesante con la orexina B es que se ha asociado a esta hormona a la señalización de motivación y recompensa. Por ahí se dice que es como la orexina del chocolate, porque cuando una persona se siente bien, siente que hizo lo correcto, una manera de recompensarse a sí misma es comiendo. O también cuando estamos como motivados hacia alguna circunstancia y nos queremos nuevamente recompensar, pues se ha visto que esta orexina B está muy presente. Ahora vamos a revisar algunos anorexigénicos. La primera va a ser la galina. Esta se va a distribuir de manera muy amplia en todo nuestro sistema nervioso y en el hipotálamo. Aunque no se conoce exactamente cuál es su papel preciso en la ingesta y en el peso corporal, sí se ha visto que interviene en algunos procesos del mecanismo de ingesta y de metabolismo lipídico, por lo cual se le va a reconocer como un regulador de largo plazo. Otro anorexigénico importante es el estimulante de los alfa-melanocitos o alfa-MSH, que justamente es este regulador de melanocortina tan importante que veíamos. Es un precursor de esta sustancia que se le va a llamar propiomelanocortina, POMC. Y si también recuerdan,
hay unos genes que codifican o que se le llaman POMC y que también están asociados a la obesidad. Entonces, estos genes pueden estar no expresándose de manera correcta y estar fallando en este mecanismo de saciedad o de no sentir hambre. En el caso de la alfa-MSH se va a expresar en el núcleo arcuato con proyección nuevamente paraventricular y también con sus neuronas proyectadas hacia los laterales. Su receptor específico, que ya lo hemos visto creo que varias veces, es el MC4H. Su antagonista es el neuropéptido Y y la proteína GOATI. Entonces imagínense si tenemos a un paciente que tiene una codificación o una no expresión de estos genes que se encuentran bajos o una decodificación deficiente, entonces no habrá nada que esté frenando de manera eficiente al neuropéptido Y a la proteína GOATI y que nos estará haciendo comer o siempre sentir hambre e incluso tener una preferencia por alimentos grasos. Se le va a conocer también como un regulador de ingesta, de gasto de energía y de preferencias alimentarias. Y bueno, la activación de justamente este receptor del MC4H va a disminuir la ingesta de grasas. Otro anorexigénico es la hormona liberadora de corticotropina. Su principal receptor se va a encontrar a los laterales del hipotálamo y este va a viajar por el sistema de la hipófisis para regular a la otra hormona, a la ACTH que ya vimos, y va a participar en la respuesta suprarrenal como neuromodulador y va a controlar el apetito ante amenazas para el organismo y va a producir un aumento de la termogénesis en el caso del tejido adiposo marrón por un incremento en el tono simpático. Este es muy importante también porque se va a encontrar en una regulación importante con otra hormona que es el cortisol, que no está directamente asociada a la ingesta, pero sí a procesos inflamatorios que obviamente el cortisol es una hormona proinflamatoria y bueno, que no ayudan a la parte de sensibilidad a la insulina. Bueno, tenemos este péptido análogo de galina, así se le va a llamar, va a tener su receptor principalmente en el núcleo paraventricular, tiene una estructura, como lo dice ahí, similar a la galina, aunque está codificado por un gen distinto y puede tener un efecto orexigénico también, es decir, que puede estar jugando estos dos papeles, pero posteriormente puede llegarse a ver que tiene el efecto contrario. Algo importante de este péptido es que va a ser dependiente de los niveles de leptina que se encuentren. Probablemente se cree que este neuropéptido ayude a la leptina a su regulación del apetito y a su regulación o modulación de la cantidad de grasa. Se ha visto que tiene una capacidad para reducir la ingesta y estimular la termogénesis. En modelos animales se ha visto que puede limitar la ganancia de peso. Y ya como último vamos a mencionar otro neuropéptido que es el neuropéptido W. Aquí va a tener dos tipos de receptores, que es el NPWR1 y el NPWR2. Y tiene efectos muy interesantes porque van a estar vinculados a los efectos de la fase de luz y también a la fase de oscuridad. Esto es muy relevante para el tema que sigue porque vamos a ver algo que tiene que ver con la epigenética,
con los genes e incluso con un poco con estos neuropéptidos y péptidos reguladores de la ingesta y el ciclo circadiano. Los reguladores, este tipo de reguladores, pues están manejados por el ciclo circadiano, que recordemos que es ese ciclo que tiene implicaciones hormonales, pero también está siendo estimulado por la fase de luz de día y de noche. Y cuando estos ciclos se rompen, ahora se le llama, se le dice este término, estamos en una disrupción, porque esta respuesta anorexigénica, es decir, de dejar de comer cuando, por ejemplo, no hay luz o comer cuando hay luz, es una respuesta pues natural, porque se supondría que solo comemos de día porque en la noche pues estamos dormidos. Bueno, este es un tema muy interesante que lo vamos a ver en los próximos videos. Pero bueno, todos los neuropéptidos que vimos anteriormente, pues están vinculados a estas circunstancias de las expresiones genéticas, como los genes CLOCK, como los POMC y también como los NPWR1, porque en personas con obesidad se ha visto que hay alteraciones en las expresiones de estos genes, ya sea hacia su disminución o hacia su sobreexpresión, para comer de más o evitar dejar de comer, y están afectando obviamente este proceso a veces de los tratamientos, porque son pacientes que sienten que siempre van a tener hambre, ¿no? O que nunca están saciados, y están respondiendo muchas veces a circunstancias de su ambiente, o incluso a circunstancias de sueño o no sueño, de descanso o no descanso. Entonces, en nuestro próximo video vamos a abordar también un poco sobre los papeles de la insulina y la leptina, y después vamos a abordar estos temas tan interesantes que tienen que ver con la disrupción